Bienvenidos una semana más a Miradas de Asturias. Esta semana vamos a viajar por el concejo de Llanera. Vamos a conocer su geografía, su historia, sus paisanos y su gastronomía. Componentes todos ellos necesarios para que nos seduzca y conocer más este rincón de este paraje del paraíso natural que es Asturias. Este hermoso concejo posee más de 100 kilómetros cuadrados de territorio, con una población de más de 11.000 habitantes y con capital en Posada de Llanera. La población de Llanera se distribuye en 11 parroquias con núcleos importantes de población como los de San Cucao, Villabona, Callés, Arlós, Lugo de Llanera, Santa Cruz o Prubia. Es un concejo predominantemente llano, de ahí deriva su nombre, Llanera, y ocupa la planicie que está al norte de Oviedo, con puntos claves de elevación como el Gorfoli, de más de 600 metros de altura. Limita al norte con Corbera y Gijón. Gijón igualmente lo abraza por su lado oriental, conjuntamente con Siero, al sur con Oviedo, y en su parte occidental ponen sus límites los concejos de Illas y Las Regueras. Con el concejo de Las Regueras conforma la denominada comarca del Nora, cuyo relieve se define en torno a los ríos Nora, el Zalandrón y el Albarés. El Nora sirve de límite entre Llanera y Oviedo. Aquí, en Callés, entre Callés y Agüera, parroquia de San Cucufate, el Noreña es su afluente y a él vierten numerosas aguas los riachuelos de la zona. Llanera disfruta de un clima templado semioceánico. El bosque se ha ido recortando en favor de un paisaje vegetal constituido por prados de alto valor forrajero, cultivos y repoblaciones de eucaliptos y pinos. Durante el siglo pasado, la industria tuvo gran relevancia dentro del concejo de Llanera, pero su estructura, la estructura de este concejo, es una estructura rural, como muchos de los concejos que nos podemos encontrar en Asturias. Hoy en día, el sector más importante es el sector de servicios, que está haciendo que su economía vaya cada vez más en alza. Llanera cuenta con un patrimonio histórico-artístico más rico de toda la región, encontrándonos huellas de todas las épocas a lo largo del concejo. Restos arqueológicos certifican la existencia de humanos en el concejo, ya en épocas remotas. Existen varias localizaciones castreñas, entre las que posiblemente se pueda contar en sus orígenes el Lucus Asturum de los romanos. Durante este tiempo, el concejo estaba ocupado por los astures orientales, entre los que se incluían los lugones, llamados así porque se creían descendientes del dios celta Lug o el Sol. Con la invasión romana, Llanera empezó a tener una gran importancia en la Asturias transmontana. Ptolomeo, en su geográfica, ya menciona Lucus Asturum como un centro administrativo para este lado de la cordillera y, según cuentan, Lucus Asturum estaba situado precisamente aquí, donde estamos ahora, en Lugo de Llanera. De la época medieval se han encontrado varios documentos con noticias en el Liber Testamentorum en el 905 que ya hacen referencia a la iglesia de Santa María del Lugo de Llanera, la que tenemos a nuestras espaldas. Otro de los tesoros artísticos de Llanera es la iglesia de Santiago de Arlós. Esta iglesia no se sabe muy bien cuándo fue edificada, pero sí hay datos de parte de su construcción en el siglo XII. Esta iglesia está asociada con el Camino de Santiago. Bueno, pues ahora vamos a hablar con Mercedes Maquinay, que es precisamente la primer teniente de alcalde del concejo de Llanera, pero muchas más cosas. Buenos días, Mercedes. Buenos días. ¿Qué más cosas estás haciendo dentro del municipio? Bueno, dentro del municipio llevo el cargo de concejal de turismo, ya que de ello estamos tratando, cultura, mujer y urbanismo. Realmente, más que un título, es un trabajo, un compromiso a desarrollar dentro del propio municipio y una colaboración directa con el alcalde y mis compañeros. ¿Cómo y el concejo a tus ojos?
Bueno, pues a mis ojos es un concejo precioso, pero te explico. Además de eso, tenemos una ubicación muy importante. Estamos en el corazón de Asturias, que late directamente del centro, puesto que estamos ubicados a una proximidad equidistante casi de Oviedo, Gijón, Avilés. Es un centro neurálgico muy importante, con un paisaje precioso, porque aunque Llanera se conoce como Llanera, también tiene sus montañas. Tenemos el Pico Santufirme, que nos protege mucho del nordeste, el Golfolí, varias montañas. Desde el Pico Santufirme se ve un paisaje precioso porque se divisa toda la llanura de la parte de Llanera, Oviedo, el Naranco, el Aramo y la Madalena. Es una vista que tenemos impresionante. Luego, pues si subimos a la parte de Monteagudo, pues desde allí se ve el mar. En la parte de Villabona también. Luego pues tenemos 11 parroquias en las cuales está distribuido el municipio. Disponemos de una buenísima gastronomía, puesto que esta es una zona agricultora y ganadera donde se comen los mejores guisantes de Asturias, unos buenos callos, un buen potaje de atrosiu, que estamos en este momento. Llegado el mes de mayo, lo que te estoy diciendo, los guisantes con jamón, en fin, hay jornadas de bacalao, y luego tenemos toda la zona de visita rural y turística muy bonita, en el sentido de que tenemos también todo el románico, el prerrománico, palacios como el de Villabona, Villanueva, la Torre de San Cucao, el pórtico de la iglesia de Aldós, que es de lo poco románico rural que existe en Asturias. Y todo esto, pues mientras que se va llegando a otros sitios, se hace un recorrido que tenemos la ruta de los palacios, un recorrido turístico muy bonito y además muy entretenido, en el cual puedes ir disfrutando del paisaje, de arte y de gastronomía, que también es un buen arte. Buenos días, ¿cómo es su nombre? José Valencia. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Llanera? En Llanera nací y tengo 70 años. O sea que lleva 70 años aquí. ¿Cómo ve el concejo? ¿Creció? ¿Mejoró? No, el concejo está mejor que estaba 1000 por 1000. Esto antes era una potrila de eso. Y a nivel turístico, ¿cómo lo ve? Está... Bueno, yo de eso ya no entiendo. De eso no entiendo nada. Pero como concejo y con que me... Está muy bien y está bien atendido por aquí, está muy bien, ahora está muy bien. ¿Usted pondría ahí algo? Hombre, como poner, había que poner mucho, pero bueno, eso ya... En 1325, Rodrigo Álvarez de las Asturias recibe la encomienda de las tierras de Llanera y Las Regueras. Igualmente en esa época, una serie de situaciones históricas llevaron a tener dentro de Llanera lo que llamaron la rebelión de los perxuraos, conxuraos, vamos, más o menos que Llanera pues fue totalmente excomulgada con todos los habitantes. Hoy en día eso se celebra con una fiesta agradable y simpática llamada la fiesta de los perxuraos o conxuraos. ¿Cuál es el sitio que guardas en tu corazón? Porque nosotros a veces tenemos sitios de esos que los tenemos para nosotros. Si quisiéramos grabar un sitio de esos que te gusta a ti, ¿a dónde iríamos? Bueno, yo no te sé decir específicamente, porque cada sitio tiene su encanto. Pero mira, ya que vamos a grabar un sitio y estamos hablando de turismo, pues yo grabaría los Escosuraos. Es una fiesta en la que me ubico de una forma pues muy importante, porque es una fiesta que solo tenemos en este municipio, que es una cena medieval con un torneo medieval, unos corderos a la estaca, que se ponen unas túnicas al entrar, que es una fiesta en un recinto que tenemos impresionante y que es un sitio precioso para venir. Por ejemplo, el año pasado pues hubo 700 comensales a la cena, a la hora de los espectáculos había más de 4.000 y 6.000 personas. Entonces es una fiesta pues en la que, mira, dentro de lo que es el municipio, que podría decirte, pues no sé, en aquel monte, en aquel sitio, pues en este momento me ubico en ese recinto, que es una fiesta pues que estamos desarrollando ya durante 7 años y que cada vez va adquiriendo un éxito muy importante y que turísticamente merece la pena venir a verla y compartirla con nosotros. Cuéntame, porque yo menciono dentro del programa precisamente esa fiesta, y la menciono porque en Llanera fueron todos excomulgados.
¿Qué armasteis? Bueno, pues nada, la gente pues se negó a pagar unos tributos injustos, pues ya sabes, reivindicó ya en su época unos derechos. Entonces, luego una vez reconocidos que la gente, pues oye, lo había hecho a lo mejor no de la mejor forma, pero sí con una buena intención, pues el obispo al cual se habían negado a pagar los tributos, ellos fueron pidiendo perdón a la sede y el obispo, una vez visto que realmente ellos habían reivindicado y también tendrían su parte de razón, pues les perdonó. También se llaman persuraos. Entonces nosotros lo que se hace pues es un poco queriendo recordar aquello, pues una fiesta. ¿En qué se ubica? ¿En qué hemos sido excomulgados? Pues no, en que la gente de Llanera tuvo agallas en su momento para reivindicar algo que el clero reconoció, que ellos mismos también reconocían que no lo habían hecho a lo mejor de la mejor forma al querer reivindicar unos derechos, y el clero lo reconoció, los persuró, y entonces pues bueno, festejamos esa fiesta y la hacemos con una procesión, una misa, una comida de campo, y el día anterior pues hacemos una cena medieval con un torneo medieval, una cena que está en un recinto precioso que es el recinto municipal, en el cual se hace no solamente este evento de los exconsurados, sino que también se hace el recinto ganadero, una zona muy importante dentro de Llanera, en San Isidro. En agosto se hace la feria del ganado y la feria ecológica, una feria muy importante en este municipio, ya que es muy importante agricultor y ganadero. Entonces es una feria, además de la extensión, que también vienen a hacerla aquí. Nosotros tenemos nuestra propia feria del ganado, que es en agosto, y la feria ecológica con productos de la huerta ecológicos, y tiene mucha importancia y viene muchísima gente a participar y a verla. En 1581, la ciudad de Oviedo compra el territorio de Llanera sin contar con los vecinos. En el siglo XIX, el concejo de Llanera logra su independencia de Oviedo, poniendo a Posada como capital del territorio. Esto mejoró muchísimo. Falta muchísimo sin mejorar, pero mejoró muchísimo. Claro, esto pues hay 30 años no era nada. Y esto fue prosperando en todo, en todo. ¿Qué necesidades, pero turísticas, hay dentro del concejo de Llanera? Hombre, dentro del concejo de Llanera nosotros nos hace falta, bueno, realmente que la gente lo conozca, porque no hay mejor cosa que la gente venga porque vuelve. Uno, por la proximidad a la hora de salir; otro, porque no todo lo turístico en Asturias es mar, tenemos montaña, lo que te digo, llanura, tenemos una buena zona para conocer, para venir a vivir, por la proximidad que te estoy diciendo a todos los núcleos más importantes de Asturias, y que además tenemos una entidad, no es una situación ni un pueblo creado artificialmente, sino que la proximidad existe a las grandes poblaciones. El crecimiento es muy importante el que se está haciendo en este municipio, el desarrollo tanto de parques, calles, saneamiento, se está desarrollando de una forma muy importante, y urbanísticamente está creciendo muchísimo. Entonces es un sitio pues que lo mismo puedes acceder a una vivienda en altura, un piso, que puede ser un adosado, un chalet, una finca, porque te puedes permitir el lujo de vivir en una finca o en un chalet individual y sin embargo estar casi en el núcleo de Asturias, en la propia ciudad, en el centro de Oviedo, porque estamos a 9 minutos de Oviedo, a 12 de Gijón, a 16 de Avilés. Quiero decirte que ya en cuanto a lo que es el núcleo central de Asturias, que viviendo en un sitio con estas comodidades, esta expansión y esta importancia que tenemos, puesto que en Llanera no solamente estamos hablando de lo que está creciendo urbanísticamente, sino que también pues culturalmente es un municipio con un desarrollo muy importante. Tenemos muchísimas actividades culturales, tenemos la mejor escuela de música de Asturias. Buenos días, ¿cómo es tu nombre? Francisco Javier Moreno.
Oye, tú y es de Llanera, ¿cuánto tiempo lleves en Llanera viviendo? 12 años. ¿Y cómo ves Llanera? ¿Mejoró? ¿Cambió? Sí, está creciendo, está mejorando en servicios y bueno, parece que un poco más en calidad de vida. ¿Tú crees que Llanera tiene tirón turístico? La verdad no veo mucho preparado para ello, pero bueno, con el tiempo. O sea que podríamos decir que habría que mejorar también algunas cosas. ¿Qué os pondríamos, qué pediríamos para que este concejo tuviera más tirón? Hombre, yo creo que tendrían que potenciar un poco más la Morgal, el complejo deportivo de la Morgal, que está sin aprovechar. Y parece que por cuestiones políticas, que por unos o por otros, no acaba de solucionarse. ¿Tú cuál es el sitio más guapo de Llanera que tú crees que, bueno, que podríamos grabar o que deberíamos ir a visitar? Hombre, para vistes y subís al Pico Santo Firme podéis ver todo lo que es Llanera y se ve muy bien desde ahí. De ahí venimos ahora mismo. Lo que pasa es que estará muy frío allá arriba. Bueno, pues ya estamos otra vez mirando a ver qué se come en el nuevo concejo en el que estamos, en Llanera. Vamos a invadir una cocina más. Venid conmigo. Buenos días, Rosa, ¿cómo estás? Hola. Bien, bien, muy bien. Oye, yo que estoy todo el día invadiendo cocinas, Sí. quería preguntarte, ¿qué es lo que podemos encontrar aquí para comer dentro de Llanera? Bueno, pues para aquí concretamente. Aquí concretamente. Bueno, sí. pues aquí tienes buenos potes, pavadas, trabajamos las carnes a la plancha, los pescados, traemos pescado sobre encargo de Luarca. O sea, sobre encargo de Luarca. Sí, de Luarca, si nos encargan, lo traemos de Luarca. Y si no, bueno, pues pescado que nos surtimos pues de las pescaderías o de ¿Y qué aquí? postres caseros. Los postres son todos caseros, hacemos las tartas, el arroz con leche, mira, estoy haciendo arroz con leche, la crema catalana, los flanes. ¿Qué vamos a comer aquí estos invasores que somos nosotros? Pues mira, de primer plato. Hoy tenemos fabada, estamos haciendo aquí fabada asturiana. Tenemos ensalada de arroz, el menú, y después tenemos champiñones salteados con gambas, eso es el menú. Después hay pollo al horno. Y teníasme guardado por ahí unas paletillas. Ah, sí, están aquí en el horno. Va. ¿Qué te digo? También tenemos una tarta de fisuelos que la tengo que dar para que la pruebes, con chocolate. Hombre, claro. Faltaría plus. Espera. Espero que te guste, Después, mira, esto lo estamos preparando para una comida que tenemos de encargo. Cuando os vienen turistas por aquí, ¿piden vos alguna cosa rara? No, suelen pedir la fabada, suelen pedir el queso de cabrales, suelen pedir a lo mejor, yo qué sé, el arroz con leche, suelen pedir eso. O sea, O una tabla, por ejemplo, o sea, patés, hacemos un paté de cabrales, también suelen pedirlo. joder, señor. O piden el plato turístico, que mira, yo lo más fácil, son huevos, chorizo, patatas y ensalada. Vamos a centrarnos. Y un poquitín de jamón por encima. Fabada de primero, por ejemplo. Sí. De segundo, ¿Dices de carta? no, O de lo que vamos a comer hoy. Bueno, pues de segundo puedes comer una carne, un pescado. Carne. Bueno, carne puede ser... ¿Qué tenemos hoy de carne? Espera que lo mire allí. Hoy hay chosco y tiene solomillo a la plancha, solomillo de cerdo, Choscu Chosco de tineo, de tineo. con patata cocida. Fabada, choscu y de postre. Y de postre tienes esos todo eso, frisuelos. mira, arroz con leche, crema catalana, los flanes como ves son de casa, Y- la y- tarta de fisuelos, esa. una tarta María Luisa que hacemos aquí ya hace ya 25 años. 25 años que tenemos el negocio y 25 años yo creo que llevo haciendo la tarta María Luisa. Y Pues- no se cansan, y siempre la comen, siempre Pues se mira, venden. yo creo que voy a dejarte Muy trabajar bien, y voy a verlo allí en la mesa muy bien. para que esta gente que nos está viendo vengan aquí a Llanera Bueno, y puedan disfrutar de Serán- estos platos. pues muy bien, serán bien recibidos siempre. Hombre, no, También tienes de picoteo, todo. todo. Bueno, todo lo que haya de picoteo, Pero- entiéndeme. Pero de comer en plan serio. Sí, en plan serio. Y si te digo, quieres pescados del Cantábrico, se va a Luarca y se traen. Tenemos una furgoneta, vamos. Precisamente, y vamos de sobre encargo y lo traemos. Pues nada, vamos a dejar a Rosa que te trabaje Muy bien. y después nos vemos en la mesa. Venga, Cuando Rosa. quieras, encantada. Encantado. Mucho gusto. Bueno, pues ya estamos aquí. Ya ha llegado el momento en el que vamos a enfrentarnos a estas delicias aquí con la compañía de Ramón. ¿Cómo estamos? Muy bien. Con la compañía de Ramón y Rosa vamos A des- vamos a tirarnos a por ello. Pues venga, cuando queráis.
Bueno, vosotros que lo estáis viendo ahí, pues oye, me gustaría que tuviera la tele olfato, gusto, pero bueno, yo creo que mejor tenéis que venir aquí a probarlo. Yo creo que me voy a poner a ello, con esta compañía tan maravillosa que tengo a cada lado, y ya nos vemos más tarde. Venga. Entonces hay un plan de futuro turístico importante. Pues muy importante, por lo que te digo, por la proximidad y porque no todo el mundo quiere ir a pasar el día a la playa, puede ir a pasar el día a la montaña y desde aquí pues las vistas que tenemos son muy bonitas, tienes para hacer ruta de montaña con unas sendas también para hacer rutas de montaña y puedes hacerlo lo mismo a caballo que a pie. Y luego pues la proximidad de que tenemos también el Asturcón aquí al lado, tenemos campos de golf, entonces turísticamente puedes venir a desarrollar y a pasar un día estupendamente, además de que en Llanera tenemos también muy buenos hoteles para la gente que quiera venir, además de alguna casa rural, tenemos hoteles muy buenos, con muy buenos restaurantes y con ubicados muy bien, con buenos jardines y buenas zonas que realmente no necesita la casa tener jardines porque los tenemos todo alrededor del municipio. Hola, ¿cómo es tu nombre? José Aurelio. Tú, yo que no soy de aquí, ¿cómo ves el concejo de Llanera? Pues como hace 20 años atrás, esto no mejora ni cambia. ¿No creció nada? Crece lo que es la cartera general, o sea, si yo lo visteis pisos aquí en la cartera general y poco más. O sea, que a nivel rural sigue estando igual. Yo para mí sigue igual, vamos, no cambia nada. ¿Tú crees que este concejo tiene tirón turístico? No. Esto nada, esto te digo, si gente que hace 20 años marchó fuera, viene aquí, encuentra lo mismo igual otra vez, o sea, no... ¿Qué pondrías tú? ¿Qué pedirías que pusieran? No sé, vamos, yo me he en Posada, yo nací en Villabona, que está aquí a 5 kilómetros, eso sigue igual, la gente no tiene medios de desplazarse nada más que el tren, no tienen autobuses tampoco, o sea, o sea, ¿qué se te diga? Esto, para mí, ¿qué va a venir aquí? Gente que tiene que venir con coche que se pueda desplazar, o sea, no tiene otro medio. Aquí en Llanera, concretamente, el Alsa, como es el único medio que tenemos, pasa cuando pasa, o sea, si tienes que estar a las 8 de la mañana en Oviedo, tienes que cogerlo a las 6:30 de la mañana, porque como vas a las 7 y llegas a las 7:30, o sea, ¿cómo nos movemos aquí en Llanera? Si no tienes coche, ¿de qué dependemos aquí en Llanera? Pues yo os invito a que participéis con nosotros. Venís a Llanera, es un sitio acogedor. Tenéis buenos sitios para disponer el día con los niños, que los niños tengan un sitio para disfrutar, buena gastronomía, buenos sitios para ver, disfrutar, incluso para invitaros a venir a vivir a este municipio en el cual, estando tan próximo a todos los núcleos industriales importantes de Asturias, llevas una vida tranquila, con unos espacios libres para los hijos que practiquen deporte, que vivan al aire libre y tú mismo sin tener que desplazarte los domingos a grandes colas ni a grandes sitios puedes disfrutar en este municipio de un fin de semana perfecto, deporte, aire, campo, gastronomía, sin tener que hacer grandes desplazamientos ni estar en las terribles colas de las carreteras. Pero yo creo que hay que venir a Llanera, conocer la fiesta de los esconxuraos o perxuraos. Pues sí, es muy importante. ¿En qué fecha cae? Es el primer sábado del mes de julio siempre. Pues ya sabéis. Sábado y domingo del mes de julio, es ese fin de semana, el primer fin de semana del mes de julio. Y luego el concurso ganadero, que es en el mes de agosto, hacia el 12 o 13 de agosto, merece la pena verlo porque se ven reses aquí importantísimas y es uno de los sitios también a desarrollar, a enseñar a los niños a que conozcan otro tipo de culturas que no solamente pues es lo que es la tele, la PlayStation, pues dentro de lo que es este municipio pueden venir a desarrollar deporte, conocer, ver turismo, arte y luego, pues oye, los padres, la gastronomía, pues la verdad creo que es importante, no necesitamos desplazarnos a grandes kilómetros. No. Tenemos grandes restaurantes y grandes hoteles. Un lugar donde la historia, el paisanaje, su grata geografía y su buena gastronomía hacen que el visitante sienta en su espíritu la agradable sensación que sin cambiar de siglo viva la emoción de viajar a través de uno de los concejos de este paraíso natural donde comenzó la gran aventura de ser asturianos.
tierra fértil, tierra llana, donde pasta el ganado y el alma se calma, donde el sol y la luna tienen su casa. Esa es la tierra llanera, de gente de buen linaje, de trabajo, valentía y sudor, donde ser tu hijo es un honor y asturiano un orgullo y homenaje. Esa es mi llanera, Asturias te mira orgullosa como una madre gozosa al ver tu tierra serena.